Puse mis sueños en pausa por él, y él no me esperó. Renuncié a oportunidades únicas, guardé en un cajón mis metas y me quedé a su lado, convencida de que el amor valía más que cualquier logro. Pero cuando llegó su turno de elegir, él siguió adelante, dejándome atrás con los sueños que nunca debí de tener. Me culpó por su muerte. No, esas no son las palabras correctas. Nunca las dijo en voz alta, pero sus ojos, su silencio, el peso de su ausencia en la casa que habíamos construido juntos, todo gritaba la misma acusación. El día que lo perdí todo, encontré la única cosa que importaba. Toqué fondo el día que me di cuenta de que la persona por la que había renunciado a mi vida, ni siquiera se detuvo a mirar atrás. El eco de la puerta cerrándose fue el sonido más ensordecedor que he escuchado jamás, un portazo que no solo cerraba una etapa, sino que parecía sellar mi futuro en una tumba de promesas rotas y silencios compartidos. Antes de él, el mundo era un lienzo en blanco y yo tenía todos los colores. Recuerdo la sensación del sol en mi piel durante esas tardes de estudio interminables, el olor a café y a libros viejos en la biblioteca de la universidad, la vibración de la ciudad bajo mis pies mientras corría de una clase a otra, de una entrevista a la siguiente. Soñaba con un ático en una ciudad lejana, con mi nombre en la portada de un libro, con el murmullo de un auditorio esperando mis palabras. Mis metas no eran simples deseos, eran planes, trazados con la precisión de un arquitecto, cada paso calculado, cada sacrificio aceptado con una sonrisa porque sabía a dónde me dirigía. Era vulnerable, sí, pero mi vulnerabilidad era mi fuerza, la que me permitía escribir con el corazón abierto, conectar con las emociones de otros. Era esperanzada, una soñadora con los pies en la tierra, convencida de que el esfuerzo y la pasión siempre encontraban su recompensa. Mi vida era un torbellino de actividad, de proyectos, de amistades que olían a complicidad y a vino barato en noches de celebración. No necesitaba que nadie me completara, porque yo ya estaba entera, en construcción, pero entera. Y entonces llegó él. No fue como en las películas. No hubo un flechazo instantáneo ni una declaración bajo la lluvia. Fue un crecimiento lento, como una enredadera que se va aferrando a un muro hasta que un día te das cuenta de que lo cubre todo. Su risa se convirtió en la banda sonora de mis días, sus brazos en el refugio de mis noches. Me enamoré de su ambición, de la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de sus propios sueños. Creí que éramos un equipo, dos almas escalando la misma montaña por rutas diferentes, prometiendo esperarnos en la cima. Nunca me pidió que renunciara a nada. Fui yo. Fui yo la que, un día, recibió esa carta, la beca para estudiar en el extranjero, la oportunidad que había estado persiguiendo durante años. Se la mostré, con el corazón latiéndome en la garganta, esperando que compartiera mi euforia. Y lo hizo, me abrazó, me felicitó, pero en sus ojos vi una sombra, un miedo que no supo nombrar. Esa noche, mientras él dormía, me quedé mirando el techo, calculando. Si me iba, nuestra relación se enfrentaría a la distancia, al tiempo, a la incertidumbre. Y si me quedaba, tenía la certeza de su amor. La decisión me pareció, en ese momento, la más lógica y valiente de todas. Guardé la carta en un cajón, junto con mis billetes de avión imaginarios y mis discursos de agradecimiento ensayados frente al espejo. Le dije que había decidido no ir, que prefería construir nuestro futuro juntos, aquí. Y en su alivio, creí encontrar la confirmación de que había hecho lo correcto. Poco a poco, el lienzo en blanco se fue llenando con sus colores, no con los míos. Mis proyectos se aplazaron, mis manuscritos acumularon polvo. Mi vida se convirtió en apoyarle en la suya. Celebré sus ascensos como si fueran míos, organicé cenas para sus contactos, me convertí en su ancla, su fan número 1, su puerto seguro. Y me sentía feliz, o eso creía. Confundí su éxito con nuestra felicidad, su realización con la mía. Estaba tan ocupada haciendo el viento bajo sus alas que no me di cuenta de que yo había dejado de volar. El punto de quiebre fue sutil, una grieta casi invisible que comenzó a extenderse por la fachada de nuestra vida perfecta. Fue una tarde de domingo. Él estaba en el estudio, trabajando en una presentación importante. Yo estaba en la cocina, preparando su café, cuando mi teléfono sonó. Era mi antigua mentora de la universidad.
Me hablaba de un puesto, un editorial que buscaba a alguien con mi perfil, una oportunidad de oro, la que siempre quisiste, dijo. Mi corazón dio un vuelco, una sacudida dolorosa, como si despertara de un largo letargo. Colgué el teléfono con manos temblorosas y fui a buscarlo. Se lo conté, con un hilo de voz, la emoción y el miedo mezclándose en mi garganta. Él no levantó la vista del ordenador. Cariño, eso es genial, dijo, con el tono distraído de quien oye llover. Pero sabes que ahora es imposible. Con mi nuevo cargo, necesito que estés aquí. No podría hacerlo sin ti. Y esa fue la frase. No podría hacerlo sin ti. Una frase que antes me habría parecido la declaración de amor más grande del mundo, pero que en ese momento sonó como las rejas de una celda cerrándose. Me di cuenta de que mi papel en su vida no era el de una compañera, sino el de una herramienta, una pieza de apoyo indispensable para su maquinaria. El amor no era un equipo, era una jerarquía. Y yo no estaba en la cima. Los meses que siguieron fueron un lento descenso a los infiernos. La grieta se convirtió en un abismo. Empecé a ver con una claridad dolorosa cómo me había ido desdibujando, cómo mis opiniones se habían convertido en ecos de las suyas, cómo mis días giraban en torno a su agenda. La persona vibrante y ambiciosa que había sido, ahora era un fantasma que vagaba por una casa que se sentía ajena, llena de los trofeos de una vida que no era la mía. Intenté hablar con él, varias veces. Pero era como hablarle a una pared. Él no entendía mi frustración. Desde su perspectiva, yo tenía todo lo que cualquiera podría desear, una casa bonita, seguridad económica, un hombre exitoso a su lado. No podía comprender que lo que yo ansiaba no se podía comprar, mi propio nombre, mi propio camino, mi propia voz. La traición final no fue una infidelidad, ni una pelea a gritos. Fue mucho más cruel. Le ofrecieron un traslado, un puesto de ensueño en otra ciudad, la misma ciudad con la que yo había soñado años atrás. Y aceptó. Sin consultarme. Lo decidió por los dos, dando por sentado que yo, como siempre, le seguiría, que haría las maletas y continuaría con mi papel de apoyo en un nuevo escenario. Cuando me lo dijo, con una sonrisa de suficiencia, esperando que celebrara su nuevo triunfo, algo dentro de mí se rompió para siempre. Le pregunté por mi vida, por mis sueños, por la promesa silenciosa de que algún día sería mi turno. Y su respuesta fue un golpe helado: siempre supe que eras más fuerte que yo. Que tú podrías empezar de cero en cualquier parte. Yo necesito esto. Y en esa frase entendí la verdad devastadora: él no me veía como su igual. Me veía como su red de seguridad, tan fiable, tan incondicional, que ni siquiera se le ocurrió pensar que yo también podía caer. El día que se fue, no lloré. Me quedé sentada en el suelo del salón vacío, rodeada de cajas que él no se había molestado en llevarse, llenas de los restos de una vida compartida. El silencio era un océano y yo me estaba ahogando en él. Me sentía despojada, estafada, una idiota que había apostado todo al caballo perdedor. Toqué fondo. No de una manera dramática, sino con una apatía gris y pesada que se adhirió a mis huesos. Los días se sucedían sin color, sin propósito. Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Era una extraña, con los ojos vacíos y los hombros encorvados por el peso de una decepción que era enteramente mía. Me había fallado a mí misma de la manera más íntima y profunda. El sentimiento de impotencia era absoluto. Era una víctima de mis propias decisiones, de mi propia ceguera. Me repetía una y otra vez sus palabras, las mías, buscando un error en la ecuación, un momento en el que podría haber cambiado el resultado. Pero no lo había. La verdad era simple y brutal: había entregado mi poder, y él simplemente lo había aceptado. Durante semanas, el dolor fue mi única compañía. Un dolor sordo, constante, que me recordaba a cada instante lo que había perdido. Pero no era a él a quien extrañaba. Era a mí. A la chica que fui, a la mujer que podría haber sido. Y esa nostalgia era la más cruel de todas las torturas. El punto de inflexión no fue un rayo de luz divina, ni un consejo sabio de una película. Fue algo mucho más pequeño y mundano.
Fue una caja. Una vieja caja de cartón que encontré en el fondo del armario mientras, por fin, reunía las fuerzas para deshacerme de sus cosas. Dentro de la caja, debajo de viejas fotografías y cartas, estaba ella, la carta de aceptación de la beca. La saqué con manos temblorosas. El papel estaba amarillento, pero las palabras seguían siendo tan poderosas como el primer día. Y al leerlas, algo se encendió dentro de mí. Una chispa. No fue una llama de esperanza, todavía no. Fue una brasa de rabia. Rabia contra él, por su egoísmo. Pero sobre todo, rabia contra mí, por mi cobardía. ¿Cómo había podido permitirlo? ¿Cómo había podido traicionar de esa manera a la chica que había luchado tanto por esa oportunidad? Esa noche no dormí. Me senté con la carta en la mano y, por primera vez en años, me permití soñar de nuevo. Recordé la pasión, la ambición, la certeza de que mi voz merecía ser escuchada. Y tomé una decisión. No iba a permitir que su abandono fuera el punto final de mi historia. Sería el prólogo. El doloroso, pero necesario, prólogo de mi regreso. El primer paso fue el más difícil, perdonarme. Perdonar a la joven ingenua que creyó que el amor significaba sacrificio absoluto. Entendí que no era débil, simplemente era humana. Y con ese perdón, llegó una calma que no había sentido en años. La escalada fue lenta, ardua y solitaria. Fue un proceso de reconstrucción, ladrillo a ladrillo. Saqué mis viejos manuscritos, desempolvé mis sueños y me enfrenté a ellos. Al principio, las palabras no salían. Mi voz creativa estaba oxidada, ahogada por años de silencio. Hubo días de frustración, de páginas en blanco que se burlaban de mí, de la tentación de rendirme y volver a la comodidad de la autocompasión. Pero la imagen de esa carta, de la mujer que estaba destinada a ser, me impulsaba a seguir. Me inscribí en un taller de escritura. Me rodeé de otras voces, de otras historias. Volví a leer, a estudiar, a aprender. Cada pequeña victoria, un párrafo bien escrito, un personaje que cobraba vida, un comentario alentador de un compañero, era un bálsamo para mi alma herida. Empecé a levantarme temprano, no para prepararle el café a nadie, sino para reclamar las mañanas para mí, para mi arte. El teclado se convirtió en mi confidente, en mi terapeuta, en el arma con la que luchaba contra mis demonios. Escribí sobre el dolor, sobre la pérdida, sobre la traición. Pero también escribí sobre la resiliencia, sobre la esperanza y sobre el poder de reencontrarse a uno mismo. Mi historia, que antes era mi vergüenza, se convirtió en mi material, en mi fuente de fuerza. Dejé la casa que habíamos compartido, un acto simbólico de cortar la última amarra que me ataba a mi pasado. Me mudé a un pequeño apartamento, luminoso y solo mío. Lo llené de libros, de plantas, de vida. Y en ese pequeño espacio, comencé a florecer. El clímax de mi redención no fue un encuentro con él, ni una palabra de disculpa que nunca llegó. Fue algo mucho más significativo. Fue una llamada. Una llamada de una editorial. Habían leído un cuento que envié a un concurso, uno que escribí con las tripas y el corazón, una historia sobre una mujer que se pierde en el amor y se encuentra en la soledad. Querían publicarlo. Querían más. Querían mi libro. Recuerdo el momento exacto. Estaba de pie, junto a la ventana de mi apartamento, mirando la ciudad que ahora sentía como mía. El sol de la tarde bañaba la habitación en una luz dorada. Y mientras escuchaba las palabras del editor, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de triunfo. De gratitud. De una paz profunda y abrumadora. En ese instante, todo el dolor, toda la humillación, todo el tiempo perdido, cobró sentido. No era una cicatriz, era el mapa de mi viaje. El día de la presentación de mi libro, el salón estaba lleno. Amigos, compañeros del taller, extraños cuyos rostros reflejaban una curiosidad genuina. Sostuve el libro entre mis manos, mi nombre impreso en la portada, brillante, real. Y mientras hablaba, mientras contaba mi historia, no como una víctima,
sino como una superviviente, vi algo en los ojos del público. Vi reconocimiento. Vi a otras mujeres, y también a hombres, que se habían sentido perdidos, que habían puesto sus sueños en pausa por alguien más. Y comprendí que mi historia ya no era solo mía. Era de todos ellos. El éxito no fue el libro en sí, ni las ventas, ni las críticas. El éxito fue ese momento de conexión. Fue darme cuenta de que al sanarme a mí misma, podía ofrecer una luz a otros que aún estaban en la oscuridad. El verdadero pico de mi redención fue transformar mi mayor dolor en mi mayor regalo. Hoy, miro hacia atrás y no siento rencor. Siento una extraña gratitud. La vida que tengo ahora, una vida de propósito, de pasión, de autenticidad, no habría sido posible sin esa ruptura, sin ese abandono. Él fue el catalizador que me obligó a enfrentarme a mi propia complacencia, a mi propia falta de amor propio. Tuve que perderlo todo para darme cuenta de que lo único que realmente necesitaba era a mí misma. La lección que aprendí es simple, pero nos pasamos la vida entera tratando de asimilarla. Nunca, bajo ninguna circunstancia, te conviertas en el personaje secundario de la historia de otra persona. Tú eres el protagonista de la tuya. El amor verdadero no te pide que te hagas más pequeño para que el otro pueda brillar más. El amor verdadero te da más espacio para crecer, te impulsa a ser la versión más grande y audaz de ti mismo. Si alguna vez te sientes así, si alguna vez te encuentras guardando tus metas en un cajón por miedo a perder a alguien, recuerda esto: el único amor que vale la pena es el que te inspira a volar más alto, no el que te pide que te quedes en el nido. No pongas tus sueños en pausa por nadie. Porque el mundo merece tu magia, tu talento, tu voz. Y tú mereces la oportunidad de ver hasta dónde puedes llegar. No esperes a que alguien más te elija. Elígete a ti. Cada día. Con una ferocidad y una ternura inquebrantables. Porque tu viaje es tuyo, y es el único que realmente importa.